Amén, familia. Buenas noches. ¿Cómo estamos hoy? ¿Bendecidos? Amén. Bueno, hoy la enseñanza que tenemos es muy edificadora, yo creo, para cada uno de aquellos que estamos en alguna prueba, en alguna circunstancia difícil. Hoy Dios tiene algo que decirnos y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque tú nos has regalado este momento en tu presencia, Señor, y tú tienes algo que decir a nuestro corazón, algo que sanar en nuestro corazón. Te pedimos que tu palabra, Señor, que hoy vas a sembrar en nuestro corazón, dé fruto en nuestra vida para tu honra y para tu gloria, Señor. Abre nuestros oídos espirituales y no permitas que el enemigo nos robe esta palabra que es de bendición y de edificación para nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, la enseñanza del día de hoy se llama Dios recompensa tu fe. ¿Quién está de acuerdo con eso, familia? Amén. Y bueno, Dios nos manda a ser perseverantes. Siempre no podemos quedarnos en un sitio estáticos, no podemos quedarnos dormidos. Dios quiere que vayamos más adelante, que siempre permanezcamos en el camino buscando su voluntad. Y nuestra enseñanza del día de hoy está basada en el pasaje de Mateo 15, del 21 al 28. Y vamos a ir poco a poco desmenuzando este hermoso pasaje, esta hermosa enseñanza. Pero seguramente todos hemos pasado por momentos en los que parece que Dios guarda silencio. A lo mejor hemos estado orando y no vemos alguna respuesta, o lloramos incluso, pero las situaciones a nuestro alrededor no cambian. Y creemos que Dios no escucha o que no está al pendiente de nosotros. A veces incluso llegamos a dudar que exista, ¿verdad? Pero cuando pasan esas situaciones y nosotros empezamos a desconfiar de Dios, el enemigo no pierde ni un minuto. Él luego ve una oportunidad y empieza a sembrar cosas en nosotros. Y Él se acerca a nosotros a susurrarnos y nos dice: Dios ya no te escucha. O te dice: ya no hay esperanza. O te dice: es demasiado tarde. Y como siempre, cada vez que aparece Jesucristo en nuestra vida, tenemos que tomar una decisión. Muchas veces tomamos la decisión de escuchar estas mentiras. Pero vamos a ver un ejemplo hermoso que vemos en este pasaje de Mateo 15. Vamos a ver el versículo 21. Bueno, vamos a ver todo el pasaje, a leerlo a primera vista, digámoslo así, y vamos a ir poco a poco sacando las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Dice el 21: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En el versículo 23 nos dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces detrás de nosotros. El 24 dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y en el 27 dice: y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, este pasaje nos trae una enseñanza hermosa y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Primero, para la mujer cananea parecía que todo estaba en contra, porque para empezar ella era cananea, entonces era extranjera. Estamos hablando, viéndolo del lado de Jesús. Él iba, dice el versículo, por las ovejas del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces la cananea era extranjera, no tenía derecho a pedir lo que Jesús traía para los hijos de Israel. Pareciera que todo estaba en su contra. Y trasladándolo a nuestra vida, hay muchas veces que parece que todo está en nuestra contra y parece que no tenemos derechos de pedir al Padre. Pero vamos a entender que Él es misericordioso hasta el fin.
La mujer, para empezar, era extranjera, era gentil, ¿verdad? Era mujer, otro punto ahí, porque no era común que los hombres hablaran con las mujeres en público, desconocidos, ¿verdad? Pero vemos que Jesús rompió muchas reglas, siempre y cuando hubiese misericordia de por medio, ¿verdad? Además, la mujer era madre de una hija atormentada. No sabemos cuánto tiempo había estado sufriendo de los tormentos de su hija, ¿no? De ver a su hija atormentada por ese demonio que cuenta aquí el pasaje. Y yo creo que cada uno de nosotros, poniéndonos ya ahora en este tiempo, ¿quién no de nosotros, si tiene un hijo enfermo, está desesperado, llega a estar desesperado, desanimado, corre de un lado para otro buscando un alivio? Pues así estaba la mujer cananea. Entonces vemos que era extranjera, que era mujer, que su hija estaba atormentada y era su sufrimiento, el sufrimiento de su hija. Y además pues no pertenecía al pueblo del pacto, aquel a quien Jesús iba a rescatar, ¿verdad? Entonces aparentemente todo estaba en contra de esta mujer. Sin embargo, ella nos muestra, o este pasaje nos muestra que ella encontró algo que muchos religiosos no encontraron nunca en su vida, y eso fue la misericordia de Cristo. Vemos que muchos, en el estudio verso a verso, estamos viendo cómo una y otra vez los fariseos atacaban y atacaban a Cristo, no lo reconocían, y vemos que esta mujer gentil, extranjera, se postra ante Jesucristo y recibe su misericordia. Entonces, lo que esta enseñanza nos quiere dejar claro en nuestra vida es que la fe verdadera no se aferra a sus méritos, es decir, ella no era del pueblo de Israel, no tenía derecho a pedir algo de Jesús, que era el Mesías. Entonces, la fe verdadera no se aferra a esos méritos, sino a la misericordia de Dios. Conocemos que Dios es misericordioso y Dios siempre honra la fe que persevera en Él. Amén. Amén. Y decimos amén. Vamos a hacer un pequeño breviario cultural aquí porque amén lo decimos constantemente y sabemos qué significa amén, ¿verdad? Así sea, es lo que comúnmente conocemos como amén. Pero en el pueblo hebreo viene de la palabra amam, que quiere decir firme o seguro. Después se transliteró al griego, amén. Pero lo que comúnmente se decía era emuná. Emuná era, amén es para si alguien oraba, pedía alguna petición, el otro se le sumaba diciendo amén, que así sea. Que así sea. Cuando lo leemos, que lo dice Dios, quiere decir así es y así será, porque Él cumple, ¿verdad? Entre nosotros, entre hombres, deseamos que así sea y esa es nuestra suma al decir amén. Emuná, por otro lado, era llevar ese amén, esa esperanza más allá. Era como, lo veían como una escena, no como una palabra, sino si por ejemplo estamos en un naufragio, estamos en el mar, casi ahogándonos y encontramos un tronco o algo de madera, algo que flote, ¿no? Y nos aferramos. Eso era emuná. Es decir, Dios te bendiga, emuná, a eso me aferro. Ahora lo que decimos es amén. No se trata de decir palabras en hebreo, sino de entender qué quiere decir cada palabra. Amén es así sea, estoy contigo, que Dios te conceda esa petición. Emuná, por otro lado, era esa de tomar para uno mismo, el decir, yo me aferro a eso. Que tengas un bonito día, a eso me aferro. Esa es mi seguridad. Bueno, después de esto, para tener claro el amén, cómo debe ser nuestra seguridad al decir amén, porque no es solamente repetirlo por repetirlo, ¿no? Sino saber por qué lo estamos diciendo, porque Dios es fiel, porque Dios no falla sus promesas y cuando Él da una promesa se va a cumplir y nosotros creemos eso, amén, amén. Vamos a ver el primer punto de esta enseñanza y el primer punto es que la fe comienza reconociendo nuestra necesidad. ¿Por qué pedimos algo? Porque necesitamos algo. Entonces, el primer paso para que nuestra fe obre es reconocer nuestra necesidad, porque vamos a llegar ante Dios para, con esa fe, pedirle algo. La mujer, en el versículo 22 de Mateo 15, era cananea y clamaba, es decir, no susurraba, no decía, oigan, no, ella clamaba. ¿Qué quiere decir eso? Gritar
gritar, suplicar a gritos. Eso es lo que decía. Entonces, ¿por qué? Porque ella tenía una necesidad. Primero debemos reconocer nuestra necesidad y debemos reconocer a quién se la vamos a entregar. Muchas veces tenemos una necesidad, alguna enfermedad, y se le entregamos al mundo, a la familia, a nuestra estabilidad económica. Cualquier cosa que tenemos se le entregamos a alguien diferente a Dios, ¿verdad? Pero ella corrió a entregarle esa necesidad a Cristo, al Señor de señores. Entonces, la fe comienza reconociendo nuestra necesidad. Y lo primero que observamos en esta mujer es que no negocia con Jesús, ¿verdad? Primero no exige, es decir, no llega diciéndole, tú eres el Mesías y me tienes que salvar. No, ella tampoco negocia, decir, si me salvas yo voy a creer en ti. Tampoco presume, porque estaba pasando por la tierra donde ella vivía, ¿no? Entonces, yo soy de esta tierra y tú eres extranjero. No hace ninguna de esas cosas, ni siquiera exige, ni negocia, ni presume. Ella, como decíamos hace un rato, clama, suplica a gritos. Y la fe siempre comienza donde termina el orgullo. Muchas veces tenemos alguna situación difícil, pero no queremos pedir ayuda porque, ay, ¿qué van a decir de mí? O van a pensar que yo no puedo solo. Nuestro orgullo se antepone a nuestra necesidad. Y vemos que esta mujer, decíamos al principio, no tenía los méritos de ser del pueblo de Israel, pero ella se aferró a su necesidad y la llevó delante de Cristo. Entonces, ella doblegó su orgullo, porque bien pudo haber dicho, es un extranjero, no le voy a pedir ayuda. Recordamos en el caso de la mujer samaritana dice, ni siquiera nos hablamos entre nosotros. Entonces, ella doblega su orgullo y empieza la fe, donde su orgullo se doblega y su corazón se quebranta. Y la mujer reconoce dos cosas al ver a Jesucristo. Primero, reconoce que ella no puede salvar a su hija. No dice el pasaje cuánto tiempo llegaba su hija atormentada, ¿no? Pero seguramente buscó soluciones y seguramente estaba desesperada y seguramente se dio cuenta, o más bien de lo que se dio cuenta es de que ella, por más que hiciera, no podía salvar a su hija. Y de la otra cosa que se dio cuenta, el punto número 2, es que sí se dio cuenta que Cristo sí podía. Ella seguramente ya había escuchado de las señales, de las sanidades que estaba realizando Cristo. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer nosotros, darnos cuenta dónde está nuestra necesidad, hasta dónde es a donde podemos hacer nosotros y dónde tenemos que entregárselo a quien sí puede, como la mujer cananea. Y bueno, la mujer clama, dice ahí el versículo, clama, pero ¿qué clama? Primero dice Señor. Recordemos, era extranjera, era gentil. Ella no era del pueblo de Israel. Entonces, podría haber llegado con una falta de respeto a Jesús, ¿no? Porque no era su Señor, pero ella sí le dice Señor. Ella le grita, Señor. Señor, en el griego la palabra es kurios, que quiere decir poseedor de poder o de autoridad. Entonces, no llega pidiéndole a cualquier persona, ella se humilla ante él, le dice Señor, lo reconoce como Señor. Otra palabra que se podría ocupar al traducir es amo, es decir, se reconoce menor, inferior a Jesús. Y después le dice hijo de David. Todos los judíos conocían las escrituras y sabían que el Mesías iba a venir del linaje de David. Ella, no sé qué la llevó a estudiar tanto, a saber tanto, pero ella reconoce a Jesús como el Mesías porque le dice hijo de David. Es decir, primero lo reconoce como Señor, como amo, y después descendiente de David, es decir, Mesías. Ella lo reconoce como el Mesías. Su fe era mucho más profunda que muchos judíos. Retomando hace un rato lo que decíamos del Evangelio de Juan, muchos judíos, muchos fariseos estaban en contra de Jesús, nunca reconocieron, y ella reconoció el señorío de Jesús. Entonces, en nuestra vida, el Evangelio, familia, que es la buena noticia de nuestra salvación, comienza cuando dejamos de confiar en nosotros mismos,
cuando entendemos que tenemos una necesidad que no podemos solventar nosotros y cuando nuestro corazón se quebranta. Dios nunca desprecia un corazón quebrantado. Salmo 51:17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué nos dice esto? Sacrificios es aquello que se le entregaba a Dios, ¿verdad? Lo que acepta Él es un corazón quebrantado. Él nunca desprecia ese corazón. Muchas veces tenemos muchos prejuicios o muchas ideas dándonos vueltas en la cabeza. A lo mejor estoy pasando por una enfermedad y he empezado a despotricar en contra de Dios, ¿no? A decir Dios no me contesta, y después de eso me siento culpable y me siento indigno, o me dicen: oye, no, pues tú eres un borracho, ¿a ti qué te va a hacer caso Dios? O tú eras esto y aquello, y me siento indigno. Pero la fe no nace de lo que yo pueda hacer, sino de la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Solo Dios puede hacer lo que nosotros jamás podremos hacer. Amén. Entonces vimos el primer punto. La fe comienza reconociendo nuestra necesidad. El segundo punto, la fe persevera. La fe verdadera persevera aun cuando Dios parece guardar silencio. En Mateo 15, en el versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Y qué difícil ha de haber sido ese momento, ¿no? La mujer desesperada con el sufrir, de ver sufrir a su hija de no sé cuántos años, y yendo con Jesús, clamándole, le dice: Señor, hijo de David, mi hija es atormentada por un demonio, ayúdame. Y Jesús no le responde. Muchos de nosotros, no sé si te ha pasado, familia, que oramos y si no vemos respuesta, nos enojamos con Dios y le dejamos de hablar hasta que volvamos a tener otra necesidad. Pero vemos que, aunque fue difícil para ella, el silencio de Jesús no significaba rechazo, era una prueba. Y muchas veces no entendemos eso, que ese tiempo de espera es una prueba. La Escritura está llena de momentos donde Dios parece guardar silencio, pero el silencio de Dios nunca significa ausencia de Dios, significa propósito. Nosotros muchas veces no entendemos el propósito de esa espera. Muchos abandonan la oración porque Dios no respondió según su calendario, según su reloj. Ella hizo exactamente lo contrario, ella siguió insistiendo. Entonces vemos que ella le clama a Jesús y Jesús no le contesta. Es decir, la primera negativa, ¿verdad? Hay oraciones cuya respuesta tarda porque Dios primero quiere fortalecer nuestra fe. En Lucas 18, del 1 al 8, vemos un pasaje donde dice: también le refirió, esto es la parábola del juez injusto y la viuda. No la vamos a leer completa, pero sabemos que la viuda insistía para que el juez le obrara en su caso, ¿no? En todo caso atendiera lo que ella necesitaba. Pero el juez en algún momento dice: no, yo ni temo a Dios ni me interesa a ella, y no le hacía caso. Pero llega en el versículo 5, dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, ni siquiera por temor a Dios, ni porque me importe su caso, hizo nada el juez. Solo porque a él le convenía que no lo fuera a estar molestando. Y en el versículo 6 dice: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Es decir, escuchan lo que ese malvado hizo, aun que no le interesa nada, va a hacerle caso a la insistencia. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Amén, ¿verdad? Dice después: ¿se tardará en responderles? No, claro que no. Y dice el 8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Si vamos a persistir, si vamos a perseverar orando, pidiendo, confiando en Dios, porque Él va a responder. La cosa es si nosotros vamos a estar constantes en la oración, si vamos a permanecer. La fe perseverante
sigue orando, aunque el cielo parece guardar silencio. No confundamos, familia, el silencio de Dios con el abandono de Dios, porque el silencio de Dios muchas veces está preparando un milagro mayor que nuestra impaciencia no puede ver. Punto número 1, la fe comienza reconociendo nuestra necesidad. El 2 fue la fe persevera aún cuando Dios guarda silencio. Y el punto número 3 dice, la fe confía en la misericordia más que en los méritos. Esto lo veíamos porque sabemos que la mujer cananea podría haber dicho, ¿para qué me acerco a Cristo si yo no soy ni de su pueblo, no? O no hago las mismas cosas que ellos, o no oro lo mismo que ellos. Es decir, hay muchas cosas que no hago que me alejan de Él, pero Dios no ve los méritos que hacemos nosotros. Sí hay lineamientos en su vida que debemos, en su palabra que debemos seguir para nuestra vida, pero en el versículo del 24 al 27 de Mateo, Jesús responde, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Es decir, solamente vine por las ovejas perdidas de Israel. Y después añade una expresión que pudo haber ofendido a la mujer cananea. Entonces aquí estamos viendo la segunda negativa que recibe la mujer y una especie como de insulto, ¿no? Porque dice, no se le puede dar el pan de los hijos a los perrillos, porque así se decían, a los extranjeros les decían perros. Entonces, además de una negativa, recibe una palabra fuerte. ¿Y quién de nosotros al recibir dos negativas y ese regaño no se iría a su casa diciendo, pues ni te necesito? Y nos ha pasado muchas veces. Me echo al agua porque muchas veces hemos sido soberbios y decir, pues mejor me voy. Y después entendemos que nos hubiese convenido hacer lo que la cananea hizo. La mujer no discute, aunque escuchó esta palabra y aunque escuchó esta segunda negativa. No se ofende tampoco, no reclama derechos. ¿Por qué? Porque sabe que no los tiene. Simplemente responde, sí, Señor. Recalca el señorío de Dios, se vuelve a humillar, a decir, yo no soy quien para reclamarte lo que me estás diciendo, tú eres mi Señor. Ella acepta su condición, no dice, pero yo también merezco. No, ella dice, las migajas me bastan. Y eso es extraordinario, familia, tener ese tipo de fe, de decir las migajas me bastan. Ella comprendió algo inmenso, enorme, que a muchos de nosotros hoy no nos entra en la cabeza. Una sola migaja de la gracia de Cristo vale más que todos los méritos humanos. Cuando realmente te humillas ante Dios y le dices, lo que tú me quieras dar, me basta. Amén. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Cuando oramos, familia, ¿cómo le oramos a Dios? Porque el orgullo exige, la fe ruega como la cananea, el orgullo reclama, la fe descansa en la misericordia, es decir, cualquier migaja que tú me des. Decía la mujer del flujo de sangre, con solo tocar el borde de su manto. Cuando vemos a Dios tan grande que cualquier pequeña parte de lo que Él haga en nosotros es inmensa, es cuando esa fe va a tener recompensa en nosotros. En Efesios 2, del 8 al 9, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la fe descansa en lo que Dios nos quiere dar, no en lo que nosotros hacemos. Muchas veces vivimos nuestra vida pensando que nos ganamos el cielo, que nos ganamos la gracia, pero la gracia precisamente es eso, es un regalo, es algo que no merecemos. Entonces, Efesios nos recalca que es por gracia que somos salvos. Amén. Todos somos salvos aquí, ¿verdad? Amén. Y es un regalo enorme que nos ha dado el Señor. Ahora, la fe verdadera no exige derechos, como lo vimos con la cananea, sino suplica misericordia. La fe verdadera nunca dice, Dios me debe esto. Siempre dice, Señor, ten misericordia de mí. No te presento mis méritos, sino te pido tu gracia. Así es la fe verdadera. El punto número 4.
Y esto es algo que nos debe dar paz. Dios honra la fe que persevera. Muchas veces, decíamos hace un rato, tenemos una aflicción, tenemos una enfermedad y vamos y oramos y no nos responde a la primera o a la segunda y nos vamos. Pero Dios quiere que perseveremos. Decíamos también hace un rato que muchas veces está fortaleciendo nuestra fe antes de darnos la respuesta. Y muchas veces, la mayoría de las veces, la respuesta es mucho mayor de lo que habíamos pedido al principio. En Mateo 15, retomando la mujer cananea, en el versículo 28, Jesús alaba la fe de la mujer, porque es de alabarse el decir, solo una migaja me basta, mi Señor, le vuelve a decir, las migajas que caen de la mesa de su amo. Es decir, lo reconoce y le dice que lo que Él es tan grande que la pequeña parte que le pueda dar es suficiente para su vida. Solo 2 personas reciben este halago de Jesús: el centurión romano y la mujer cananea. Y curiosamente y lastimosamente, ambos eran gentiles, no eran judíos. Y muchas veces hoy vemos fe más grande en gente que no es cristiana y cristianos que demuestran ser muy mundanos. Esta reflexión nos hace entender que los méritos no nos dan la gracia. La gracia es un regalo. Entonces, vemos que Jesús alaba esta fe, ambos eran gentiles. ¿Y qué tenían ellos en común? Pues que no confiaban en sí mismos. Y ese es nuestro mal, que a veces nosotros somos tan soberbios que queremos ayudarle a Dios o queremos que Dios medio nos eche la mano porque nosotros podemos con una gran parte. No, lo que quiere el Señor es que le entreguemos todas nuestras cargas, toda nuestra carga. Amén. Entonces, tanto el centurión como la mujer cananea no confiaban en sí mismos, sino confiaban completamente en Cristo. ¿Se acuerdan que el centurión le dijo, no, ni siquiera es necesario que vayas, con que digas la palabra, mi hijo será sano? Y la recompensa no vino por insistir, la recompensa de la mujer cananea, no fue porque insistiera, sino porque sabía a quién le estaba pidiendo. Lo reconoció como Señor, como Mesías, como amo. Entonces la fe descansa en el carácter de Dios, que Dios es justo, Dios es bueno, y no en las circunstancias, porque mucha gente puede juzgarte y decirte, tú no estás cerca de Dios, no te va a hacer caso, como a la mujer cananea. Incluso los discípulos en el versículo 23, creo, le dice, despídela, Señor, porque está gritando atrás de nosotros. Es decir, los discípulos, los que caminaban con Jesús, mostraron tal indolencia y juzgaban a la mujer y decían, no se merece que tú, Señor, la atiendas. Y así podemos encontrar en nuestra vida alrededor alguien que nos diga, no, ¿para qué oras? Si Dios no te va a hacer caso por esto y por esto y por esto. Pero la fe perseverante siempre tiene un fundamento en el carácter de Dios, no en mis méritos, no en lo que yo haga o pueda hacer, sino en la misericordia de Dios. La fe no mira el tamaño de la puerta, porque a veces vemos una puerta enorme, difícil de abrir, cerrada ante nosotros. Pero la fe no ve el tamaño de la puerta, sino ve la grandeza del Dios que puede abrirla. El punto número 5. Para este punto vamos a tomar otro ejemplo, que es Bartimeo. Y todos hemos escuchado este pasaje. Bartimeo, que era el ciego, también escuchó voces que le decían, cállate. La multitud no quería que recibiera el milagro, pero él perseveró. Él gritó más fuerte aún, gritó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y observamos la semejanza. La mujer cananea gritó, Hijo de David, ten misericordia. Y Bartimeo gritó, Hijo de David, ten misericordia. Los dos comprendieron que la misericordia de Cristo era mayor que la oposición de las personas. Entonces, familia, nunca permitas que la incredulidad de otros silencie tu clamor ante Dios. Que nadie apague esa comunión con Dios, porque Él va a conceder tu petición, no por lo que digan los demás, sino porque Él es justo y Él es fiel. Amén. Y el punto número 6, vemos otro ejemplo más
Y creo que uno de los más grandes de fe, el ladrón que estaba junto con Jesús en la cruz. Humanamente hablando, sabemos que había dos, uno que atacaba incluso a Jesús y otro que pidió su misericordia. Pero veíamos que humanamente hablando todo estaba perdido para este ladrón. Él no podía bajarse de la cruz, ¿verdad? No podía reparar su pasado, no podía hacer buenas obras para tapar lo que había hecho mal. Solo podía creer. Y mientras uno de los ladrones veía condenación, el otro veía misericordia. Y dijo, acuérdate de mí. Qué hermosa respuesta respondió de Jesús. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Cuando el corazón se doblega, cuando el orgullo se quebranta y nos humillamos ante Dios, siempre vamos a encontrar misericordia de su parte. La salvación siempre ha sido por gracia, nunca por mérito. Es decir, repetimos, no importa lo que yo haga bien o mal, sino la misericordia que Dios me tiene. Una sola palabra de Cristo puede cambiar una historia que parecía perdida. Decíamos hace un rato que vemos una puerta cerrada, pero Dios puede abrir cualquier puerta. Solo es cuestión de que esperemos en el tiempo y a su voluntad. A veces, decíamos hace un rato, la respuesta va a ser mucho mayor que lo que teníamos planeado, pero a veces nos vamos antes de recibir esa respuesta. Cuando todo a tu alrededor, familia, anuncia condenación, cuando aquellos te gritan, Dios no te va a responder o no te lo mereces, la fe sigue proclamando que en Cristo todavía hay misericordia y siempre habrá misericordia. ¿Hasta dónde llegó su misericordia? Que murió en una cruz por nosotros, familia. Donde el mundo hoy solo ve un pecador condenado, la fe puede encontrar un Salvador misericordioso. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto que hemos aprendido? Hagámonos estas preguntas y contestémonos honestamente. ¿Alguna vez he dejado de orar a Dios porque pensé que guardaba silencio? O sea, no escuché su respuesta y me alejé. Si eso ha pasado, familia, necesitamos perseverar. Vemos el ejemplo. La mujer cananea recibió 3 negativas y una frase muy dura. Y cualquiera de nosotros hubiera regresado, ¿verdad?, sin el milagro. Pero ella se esperó, perseveró hasta ver el milagro. La siguiente pregunta, ¿estoy confiando más en mis méritos? O sea, yo creo que Dios me va a conceder esto porque me levanto a orar, porque voy a la congregación cada domingo, por lo que hago. Otra pregunta, ¿me desanimo porque otros dicen que ya no hay esperanza? Es decir, ¿me pesa más lo que dice el mundo que lo que dice Dios? ¿O lo que aún no me ha contestado Dios? Y la última pregunta, ¿sigo creyendo que la misericordia de Cristo es suficiente? La fe, familia, no consiste en obligar a Dios a hacer nuestra voluntad. Muchas veces tomamos esa palabra de Dios que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Como para decir, nadie se me ponga enfrente porque yo puedo todo. Y sí, pero Pablo está hablando, versículos atrás dice, he estado en hambre y he estado saciado, en riqueza y en pobreza, en enfermedad, en salud, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es obligar a Dios a hacer nuestra voluntad, nuestra fe no es para doblegar a Dios. La fe verdadera consiste en descansar en el carácter de Dios, en entender que Dios es bueno y que Dios es fiel. Y Él nos dijo que los planes para sus hijos son de bien y no de mal. Entonces, si yo creo eso, no importa que el mundo se esté cayendo a mi alrededor, porque lo que viene después es de bien y no de mal para mí. ¿Amén, familia? Entonces, en conclusión, familia, la mujer cananea pudo haberse ido ofendida, como muchos en algún momento nos fuimos ofendidos, ¿verdad? Pudo haber pensado, no soy digna, o no me lo merezco, y habría tenido razón. Pero comprendió una verdad mucho más grande. La misericordia de Cristo siempre es mayor que nuestra indignidad. Podemos ser lo más indignos que seamos, pues, los más perdidos del mundo. Pero cuando Dios escoge a quien dar misericordia,
Él salva. Dice su palabra que Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia. Y Él escoge a quienes ha de salvar. Gloria a Dios porque nosotros fuimos escogidos. Amén. En el caso de la mujer cananea, no fue su origen lo que le dio el milagro, porque era extranjera. No fue su nacionalidad. No fue su insistencia, decimos hace rato. Fue su fe puesta en Cristo. Y familia, hoy para finalizar, quizá en algún momento has sentido que todo está en tu contra, familia. Te voy a pedir, familia, cierra tus ojos y escucha esto. Tal vez has pensado que Dios no te escucha. Tal vez has pensado que ya es demasiado tiempo. Tal vez has pensado que no vas a ver ese milagro en tu vida. Tal vez has escuchado más las voces externas que te dicen que no va a pasar. Y tal vez piensas que todo está en tu contra. Las circunstancias, las personas, o tu pasado, tus errores. Tal vez incluso piensas que Dios ya no quiere escucharte. Pero mira nuevamente a esa mujer, el ejemplo que nos dio. Ella no encontró una puerta abierta, encontró un aparente silencio. Ella no encontró elogios inmediatos, encontró una prueba. No encontró razones para confiar en sí misma, encontró razones para confiar únicamente en Cristo. Y eso, familia, eso fue suficiente. No permitas que las circunstancias definan lo que Dios puede hacer. No permitas que la condenación de otros sea más fuerte que la misericordia de Cristo. Corre a Cristo, clama a Cristo, espera en Cristo, porque el mismo Señor que le respondió a la mujer cananea sigue siendo hoy rico en misericordia para todos los que le invocan con fe. Amén. La misericordia de Dios llega más lejos de lo que el pecado puede alcanzar. Oremos, familia. Señor, te damos gracias porque tu misericordia día a día se renueva para nosotros, Señor. Reconocemos que nosotros no merecemos ese regalo que tú nos has dado, Señor. No hay mérito en nosotros que pueda valer tu sangre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado y no esperamos nada más de lo que tú ya has hecho por nosotros, Señor. Tú nos diste libertad, tú nos diste salvación, Señor. Y hoy estamos llamados a sentarnos en tu mesa, Señor, en tu reino. Pero también estamos llamados a vivir una plena vida llena de tu amor aquí, Señor. Y te pedimos, Señor, que día a día nos llenes, que nuestra fe sea tan fuerte como la de la mujer cananea, Señor. Que a pesar de las pruebas, Señor, perseveremos en todo momento, Señor, hasta que veamos el milagro en nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.